tardes, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Hugo Transformación Global. Este espacio que llega hasta tu casa por las pantallas de Vive y que pretende, de alguna forma, sentarse junto a ustedes, conversar, una conversación simple, pero que efectivamente abarque los problemas que tienen ustedes, todas las personas que nos están viendo en su casa el día a día. En este, que es ya el cuarto capítulo, si mi memoria no me falla, vamos a hablar de un tema que es bastante importante y que estoy seguro a ti te complica más de algún momento. Estoy hablando de la crisis del endeudamiento. ¿Podemos hablar de una crisis efectivamente? Para eso hoy día tenemos tremendos expertos y parto por ella a mi derecha, que es ingeniera comercial con MBA y docente de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Tecnología de la Universidad Bernardo O'Higgins. Bienvenida, Ana María Herrera. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos, por tener ahí a la disposición a estar con nosotros y con toda la gente. Y a mi izquierda también se encuentra, él es abogado y socio, por supuesto, de Defensa de Deudores. Le damos la bienvenida a Mario Espinosa. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Michael, gracias por la invitación. Oye, gracias a ustedes dos porque tenemos mucho para preguntar. De hecho, la gente se hace muchas preguntas. Cuando hablamos de economía, hay muchos términos que están surgiendo nuevos, ¿cierto? Mucho miedo, mucho pánico. Quiero partir contigo, Ana María. ¿Se puede hablar de una crisis del endeudamiento hoy día en Chile, cuando ya estamos finalizando el 2022? Hoy día, como crisis de endeudamiento, no deberíamos hablar como una crisis propiamente tal, porque si nosotros lo analizamos, venimos saliendo, ¿no es cierto?, de lo que fue la pandemia, donde se nos otorgaron varios IFE, estos, ¿no es cierto?, ingresos familiares de emergencia universales a muchas personas. Tuvimos 3 retiros de AFP, ¿ya? Unos más, unos menos cantidad de dinero, pero la gente destinó gran parte de esos dineros a pago de deuda, básicamente. Por lo tanto, crisis de endeudamiento no deberíamos decir, porque venimos todavía con este arrastre. Como con esa cuenta corriente a favor. Con esa cuenta corriente a favor. Pero el problema viene ahora. ¿Qué pasa de ahora en adelante, cuando ya la liquidez o la cantidad de dinero que la gente tenía guardadita y que no quería sacar para momentos difíciles se va acabando, porque las cosas están subiendo, porque ha aumentado la inflación, porque hay un poquito más de desempleo, hay algunas nubes negras en el horizonte, entonces, y hay que empezar a pagar todo aquello que nosotros compramos, ¿no es cierto?, con estos beneficios. La gran mayoría de la gente que lo pudo hacer invirtió o pagó deuda o invirtió en el pie de una vivienda, se compró un automóvil para hacer, ¿no es cierto?, alguna prestación de servicio, un corner, un Uber, etc. Hoy día tenemos que pagarlo. Entonces, nosotros no podemos hablar hoy día propiamente tal de crisis, sino que podemos decir que se nos vienen momentos difíciles para todos. Perfecto. ¿Cuál es, Mario, desde tu realidad, cierto, como socio de Defensa de Deudores, la realidad o el comportamiento de pago de los chilenos? Porque mucho de repente uno ve estos memes de, hoy estoy usando mi tarjeta de crédito como si el día de mañana no tuviera que pagarlo. Y Claro. bien dice Ana María, que muchos análisis hablan de que el 10% se utilizó para mejorar la casa, para pagar deudas que uno tenía. O sea, no solamente fue para ir a comprar el televisor, que bueno, era la plata de cada uno, podría hacer lo que quisiera. Pero ¿cuál es el comportamiento de deuda de los chilenos? A ver, el comportamiento en general el chileno es súper buen pagador, y muchas veces los niveles de sobreendeudamiento derivan de esta necesidad de poder cumplir. De ahí viene la bicicleta, donde Claro. yo me endeudo con una tarjeta para después la pago con la otra y así voy. Y me quiero colgar un poco de las palabras de Ana María. Yo creo que efectivamente estos últimos 2 años vivimos como un veranito de San Juan, por así decirlo, Ya. respecto a los niveles de morosidad, pero que no se debieron a un mejor comportamiento de los deudores, no se debió a un mejor desempeño de la economía, sino que se debieron a estas circunstancias de transferencias directas que se hicieron, ya sea por el Estado o por los propios ahorros de las personas, que permitieron subsistir. Además, recordemos que hubo leyes especiales que postergaron el inicio de las cobranzas, Sí. Hubo también El pago del crédito postergaciones de hipotecario. crédito, entonces hubo, yo te diría, circunstancias externas, por así decirlo, que llevaron a que bajara el número moroso. De hecho, pre-pandemia teníamos, pre-estallido, de hecho, teníamos 5 millones de deudores en DICOM. Hoy día el último informe de deuda morosa habla de 4 millones, no llegamos a los 4.200.000. Entonces, claro, pueden decir, oye, estamos mejor, sí, pero no por
no por circunstancias estructurales, eso es lo que quiero Perfecto. enmarcar, sino por circunstancias excepcionales. Es como más de maquillaje. Yo sí, podría ser así. Además, y concuerdo con Ana María, que ahora viene lo de verdad. Ahora hay que empezar a pagar los créditos postergados, hay que empezar a pagar los créditos que tomé durante la pandemia, que además fueron en peores condiciones, porque dentro de las políticas del Banco Central era encarecer el crédito, ¿ya? Porque uno de los factores que llevaron a la inflación era demasiado consumo, demasiada liquidez en las personas. Eso generó un poquito de presión en la oferta, eso hace subir precios y eso genera un poquito de inflación. Entonces, lo que se busca es encarecer el crédito. Entonces, hoy día igual hay gente que se endeuda, pero mucho más caro. O sea, Claro, es como en estos momentos de desesperación, al único que se podía acceder era Sí. justamente a esa deuda. Hoy ya estamos viendo y distintos programas de televisión, ¿cierto? Lo han llevado a la palestra de mucha gente que, por ejemplo, la compra del supermercado la tiene que pagar con su tarjeta de crédito en 3 cuotas. Sí. Entonces, todavía no terminas de pagar la primera cuota, cuando ya tienes que volver al supermercado y tienes que hacer 3 cuotas más. Hablamos de morosidad, Mario metió ahí el concepto de morosidad en la mesa. ¿Cuándo se puede saber, cómo se sabe que una persona ya entró a este mundo de la morosidad, ya es moroso? ¿Cómo lo podríamos definir en palabras simples? En palabras sumamente simples, si tú te atrasaste en el pago de tu cuota, cualquier cuota, sea de la luz, sea del retail, de lo que sea, entraste en morosidad. Simple y sencillamente es eso. El retraso del Con pago un tu mes de cuota. retraso. No, los días. Días. Ya, perfecto. El día, o sea, si tú automáticamente te toca pagar el 5 y no pagaste el 5, ya eres moroso. Ahora, cambia el rango o los niveles de morosidad de acuerdo al tiempo que tú te demoras en pagar. Y pasas a ser, por ejemplo, un moroso permanente cuando ya no pagas nada, ¿no es cierto? No lo pagas, obvías el pagarlo, pero tienes diferentes instancias en las cuales tú puedes pasar bajo el concepto de morosidad. Eso tiene que ver básicamente con los tiempos, pero también con las acciones legales que se toman en relación al no pago. Que ahí Mario es un experto en relación a todo lo que tiene que ver con los cobros extrajudiciales, ¿no es cierto? Las cobranzas, los intereses, ¿no es cierto? Las persecuciones por teléfono, etcétera, etcétera. Pero técnicamente una persona es morosa cuando no paga en el tiempo que tiene que pagar o en la fecha que tiene que pagar. Mario, tenemos una persona que partió siendo moroso de días, de alguna forma. Quiero hacer un ejemplo, como Anita María nos enseñaba. Ya, no pude, me quedé sin pega, entonces dejé de pagar la luz, dejé de pagar el agua. La tarjeta de crédito la empecé a utilizar, lo que te decía antes, para ir al supermercado, pero ya no tengo para poder pagar esa tarjeta de crédito, entonces también soy moroso en esa tarjeta de crédito y me veo, chileno promedio, lleno de deudas. Sí. Y sin un ingreso porque a lo mejor me quedé sin pega, ¿cierto? La pandemia, la recesión económica está dejando a muchas personas, lamentablemente, emprendedores sin trabajo, sin su negocio. ¿Qué herramientas legales existen para yo, persona natural, no empresa, no pyme, persona natural, poder hacer frente a mis deudas? Existe una herramienta que... Esto lo voy a anotar porque sí, estoy a punto anótalo, en anótalo. algún momento lo voy a necesitar. Ya no. Nunca se sabe. Mira, a ver, la ley 20.720, que es la nueva ley de quiebra, que ya no es tan nueva porque cumplió ahora recién en octubre 8 años, o sea, tampoco ya es tan nueva. Por No primera es vez... tan nueva, pero es poco pero conocida, es poco- ¿no? Tal vez. Mira, yo creo que ha ido creciendo su conocimiento producto de la necesidad de las personas y porque por primera vez permite que las personas que no ejercen una actividad comercial, antes la quiebra siempre era para las empresas y para personas naturales que desempeñaban una actividad comercial, por ejemplo, impuestos de primera categoría, tenían un negocio, ¿ya? Hoy día el trabajador dependiente, el jubilado, la dueña de casa, el estudiante, puede declarar sin quiebra, a pesar de no ejercer una actividad comercial. Y esa es la gran novedad que contempló esta nueva ley de quiebra y que permitía solicitar tu propia quiebra personal, o como hoy día se llama, liquidación voluntaria. Ya. Hoy día ya el concepto de quiebra no se usa, sino que se habla de liquidación y también contempla para las personas deudoras un procedimiento de renegociación. Entonces, existe una herramienta legal y yo la distinguiría entre dos vías. Una es aquella persona que tiene ingresos, que puede pagar sus deudas, pero no en las condiciones en que se pactó inicialmente, Claro. porque tus ingresos, por ejemplo, Bajaron disminuyeron a la mitad. o hubo una enfermedad sobreviniente que afectó tus finanzas personales, y ahí está la renegociación, ¿ya? Que, explicado en términos muy simples, es un nuevo acuerdo de pago con todos tus acreedores al mismo tiempo. Ahí tú rompes el círculo vicioso de repactar uno a uno con tus acreedores. ¿Cuál es el efecto de la repactación? Un efecto multiplicador de la deuda. Tú te debías 1 millón, repactabas con la casa comercial, salías debiendo 2 millones de pesos. Y generalmente esa repactación no se cumplía de todos modos porque no es una solución
definitiva, ¿ya? Es salir del paso. Entonces rompes ese círculo vicioso y ahora tú con todos tus acreedores al mismo tiempo en un procedimiento que es gratuito. Hay pocas cosas gratis en la vida, esta es una de ellas. Hay que aprovechar las que son gratis. Que es administrativo, que no requieres de abogado, que se hace a través de la Superintendencia de Insolvencia, que actúa como mediadora, buscadora facilitadora de acuerdos. Propones a tus acreedores nuevas condiciones de pago, que puede ser a través de distintas formas. Más plazo, menos tasa de interés, puede ser periodos de gracia. En fondo, pero lo importante es que tú tengas alguna capacidad de pago y que esa propuesta genere algún tipo de interés por parte de tus acreedores y tiene una buena tasa de éxito, de orden del 90%. Ha ido bajando un poquito su uso, ya su número, básicamente porque ya la gente tiene menos plata. ¿Ya? Claro. Y cuando no tienes la capacidad de pago, existe igual una solución que ya es la quiebra o liquidación, donde significa partir de cero. Porque tiene un efecto que es muy bueno, extingue las deudas. Pero imagino que como persona hay que cumplir ciertos requisitos para poder pedir esa para efectos quiebre de cero. Sí, para efectos de la renegociación, primero tiene que ser persona deudora, y la persona deudora son todas las personas naturales que no tienen actividad comercial en impuesto interno y que no han emitido boletas de honorarios los últimos 24 meses. ¿Ya? Perfecto. Tener 2 o más deudas, alguna de ellas con 90 días de atraso, y que en total tus deudas sumen 80 UF, o sea, un poquito, casi 2 millones de pesos. Son requisitos bastante amplios, por lo tanto muchas personas pueden acceder. Y lo último que se me quedaba ahí en la palestra es no haber sido notificado de una demanda judicial. Si tú cumples esos requisitos, tú puedes optar a la renegociación. Si no, tienes la vía de la quiebra o liquidación, que igual es una solución. Perfecto. Ana María, tomando estas palabras de Mario, estaba revisando hoy día en la mañana el informe de la Comisión para el Mercado Financiero, el informe que entregaron en enero de este año, que hablaba del 2021. Y dentro de los estudios o análisis, ellos exponían que en la zona centro y sur, en los extremos de nuestro país, las deudas eran mucho más elevadas, eran mucho más grandes e importantes que en la zona centro del país, y que además el mayor porcentaje de deuda estaba entre las personas de 40 a 45 años. ¿Hay alguna explicación a esa radiografía? Y quiero sumarte si se endeudan más las mujeres o los hombres. ¿Por qué no se paran siempre entre mujeres y género? A ver, en general, en el país, todas las regiones han subido. Todas las regiones han subido su endeudamiento. Esa es la realidad, excepto 2. ¿Cuál? Que son la región del Biobío ¿Ya? y la región de los lagos. Son las únicas que no han subido su endeudamiento, están en positivo. Digamos. Todas las demás han subido. En el extremo, quienes subieron más fue Arica y Parinacota con un 7,5 y Magallanes con un 7,1. Son exactamente los dos extremos de nuestro país. Ahora, eso se debe básicamente o principalmente a algunas condiciones geográficas también que ellos tienen. Pensemos en el aumento del dólar, el aumento de la benzina, el petróleo, el traslado de todos los bienes, muchos de los bienes que ellos consumen se han encarecido sustancialmente. La comida es mucho más cara. No son producidos ahí. Y que además no son producidos ahí. Imagínate comer verduras o frutas. En Antofagasta no es lo mismo, el mismo valor que hacerlo en Valparaíso. Hacerlo en Valparaíso o hacerlo en el Maule, donde se dan. Imagínate en Punta Arenas o en el norte. Ahora, nosotros tenemos que tener sumamente claro de que en el norte además tenemos esta situación puntual de la inmigración. Claro. Que también ha generado una mayor cantidad de población y de demandas, ¿no es cierto?, laborales y de consumo. Porque entonces los precios han subido más aún todavía porque la demanda es mucho mayor de lo que la oferta puede resistir por la cantidad de gente que está entrando. Por eso que nosotros vemos que estos dos extremos se han disparado tanto los endeudamientos en general. Ahora, si nosotros hacemos como un desglose o una mirada un poquito más profunda, nos damos cuenta que quienes se llevan el grueso del endeudamiento son dos rubros grandes, la banca y el retail. Y yo diría el retail. Y después la banca. Pensé que era al revés. El 2021 era la banca. Era banca en primer lugar, ya. Siempre banca y retail. Hoy en día es retail
banca. Y estamos hablando que el retail se está llevando un 49% de la deuda. O sea, el chileno en general tiene más deuda con el retail vía la tarjeta que con la banca, que son la gran mayoría de los créditos de consumo, ¿no es cierto?, los créditos hipotecarios. Claro, eso te iba a decir, en el fondo, cuando hablamos de esa tarjeta de retail, se puede asumir a que esa misma tarjeta tiene múltiple función, que es la tarjeta con la que me cobran menos interés para ir a comprar los materiales de construcción, me cobran menos interés en el supermercado, que puedo sacar el crédito. O sea, entre comillas, claro, entre comillas. Tienes toda la razón, voy a quitar el menos interés. Claro. Digamos que entre comillas. Pero que tengo más opción de rapidez. Más facilidades te Claro. dan. Te dan 3 cuotas de precio contado o te Se demora rebajan. menos el trámite. Claro. Piensa tú que el retail también tiene muchas menos restricciones que la banca. La banca te pide una cierta cantidad de ingresos, te pide una cierta permanencia, de tiempo de permanencia en tu fuente laboral, etc. El retail está otorgando hoy en día la tarjeta cualquiera, el que pasa y que no tenga un informe comercial que sea muy espantoso, te da. ¿Ya? Sí. Entonces el retail lleva la fuerza en esta parte. Además, que también lo tenemos que asociar que la gran mayoría de los retail están relacionados con supermercados. Por lo tanto, como decías Vienen tú, del mismo padre. Tienen este bicicleteo que decía Mario, en el sentido que vamos comprando, vamos pagando y estamos comprando bienes de primera necesidad, que es alimentación. Es que ahí hay un círculo vicioso. Sí. ¿Por qué? Porque el retail tiene como foco la población un poco más vulnerable, de menores ingresos. ¿Ya? Esas personas no tienen acceso a la banca, porque Claro. como decía Ana María, tiene barreras de entrada bastante más rígidas, porque además son súper fiscalizados. El retail no tanto, y por lo tanto endeuda a esa persona de más bajos ingresos. Por lo tanto es un cliente más riesgoso. ¿El riesgo cómo se paga en materia financiera? Con una mayor tasa de interés, por lo tanto el crédito es más caro. ¿Ya? Y por lo tanto las posibilidades de no pago son mayores, la posibilidad de morosidad es mayor. Y por eso que tenemos hoy día que, como decía Ana María, casi el 50% de la morosidad en Chile está en el retail y no en la banca. Oye, ¿y qué se puede hacer en ese caso? Porque yo no sé en esta época, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, que tampoco son tantos siglos atrás, uno salía de la universidad y estaba la casa comercial afuera ofreciéndole crédito a cabros de 18 años, que la mayoría no trabajaban, ¿cierto? Y era como, toma el crédito, yo creo asumiendo ellos que después papito iba a ir, mamita iba a ir y iban a pagar la tarjeta. O lo que pasa con la gente adulta también, Sí. donde se le ofrece de casas comerciales de repente tarjetas Fuera de los sin puntos de ninguna- pago de las de las juventud- pensiones, por pensiones. ejemplo, sin ningún tipo de escrúpulo, sabiendo que esa persona va a ser muy complejo que pueda acceder a pago. A ver, yo creo que durante muchos años esa conducta se hizo de una manera bastante descontrolada. ¿Ah? Durante muchos años, efectivamente, como tú dices, Michael, en las universidades habían promotores y promotoras ofreciendo tarjetas de crédito, cuentas corrientes a estudiantes de ciertas carreras que se suponía que después iban a tener algún nivel de ingresos mayores Yo que era periodismo otras. y me dieron la tarjeta igual. Así que le dan a todas las carreras, te lo aseguro. Da lo mismo con más o menos ingresos. Habían carreras en las cuales no daban. No, habían te algunas que no, preocupes. habían algunas que no. Entonces, se le daba tarjeta de crédito a las dueñas de casa que no generan ingresos, Sí. se le daba tarjetas de crédito y crédito de consumo a través de las cajas de compensación a los pensionados. Entonces, durante mucho tiempo yo creo que hubo un descontrol en eso. Entonces, cuando llegamos a niveles de 5 millones de personas morosas en DICOM, decir, pero ¿cuál es el culpable? No hay un único culpable. Yo creo que hay un tema de falta de educación financiera hacia las Sin personas duda. que no entienden los productos financieros y por lo tanto se toman malas decisiones desde el punto de vista del endeudamiento, pero también las instituciones financieras tienen un grado, más que un granito de arena en eso, tienen bastante, un camión de arena en esa situación, porque durante mucho tiempo, insisto, hubo demasiada manga ancha en el otorgamiento de productos financieros a personas que no generaban ingresos. Entonces, yo creo que eso se ha corregido un poco. Yo creo que eso ya hoy día no es tan fácil acceder a productos financieros, al menos para personas que no generan ningún tipo de ingreso. Perfecto. Oye, quiero aprovechar a que la gente repetirles el Twitter y el Instagram. Hugo Higgins son las redes sociales de la Universidad Bernardo Higgins para que envíen sus preguntas también a través de Twitter, Hugo Higgins, a través de Instagram también, Hugo Higgins. Y preguntarles a ambos, me parece que voy a comenzar con esta pregunta, que es pregunta que mucha gente tiene en la casa. La deuda. Yo tengo la deuda, no sé, con el TAC, te invento. O tengo la deuda con la casa comercial que no pude pagar en la época universitaria. Estoy inventando, gracias a Dios no las tengo. ¿Caducan las deudas?
Puedo decir, ¿sabéis que tengo que aguantar 10 años sin contestar el teléfono o de repente con los créditos universitarios, sin contestar, cambiándome de casa y a los 10 años, no sé, caduca? A ver, caducar no es la palabra exacta, precisa, ¿Ya? porque aquí se habla de prescripción. ¿Ya? La prescripción es una forma de extinguir las obligaciones, las deudas, ya por el transcurso de un determinado periodo de tiempo, sin que se ejerzan las acciones de cobranza que el acreedor, a quien tú le debes, tiene para cobrarte esa plata de manera compulsiva, forzada, que es judicialmente en definitiva. Entonces, sí, las deudas prescriben. Imagínate, si ¿A cuánto los tiempo? delitos prescriben, más aún las deudas. ¿Al cuánto El tiempo? plazo ¿Cómo son- vas a es, ver? las obligaciones prescriben en el plazo de 5 años. Hay ciertos casos de prescripciones de corto tiempo, que puede ser 1 año, 3 años, pero ahí no es lo que prescribe es la deuda, sino que el documento donde consta la deuda y que te permite a ti como banco, por ejemplo, o retail, demandarte judicialmente en un procedimiento que es mucho más rápido, es mucho más compulsivo, es mucho más complejo para el deudor. Generalmente el pagaré, por ejemplo, tú cuando tomas un crédito, cuando sacas una tarjeta de crédito, firmas un pagaré que documenta la deuda y para el momento que tú no la pagues, ese documento te sirve para ir al tribunal y exigir su cumplimiento forzado, y si no pagas, hay embargo y remate y todas esas cosas. Perfecto. Esos documentos prescriben en un plazo más corto, pero las obligaciones en general, como regla general, prescriben en el plazo de 5 años. Es bueno saberlo. Ahora, la idea, Anita María, es que todos pudiésemos pagar nuestras deudas, hacernos responsables, pero de verdad debe haber gente de fresca que no paga, pero hay gente que de verdad hoy día no puede. En un país que, lo decía Mario, muy importante, no tenemos educación financiera. Así como en el colegio no hay educación cívica, tampoco hay educación financiera. ¿Qué consejo le podríamos dar a la gente? Tú partiste diciéndonos algo que puede sonar aterrador, pero que es muy real. El 2023 se viene más complejo. Ese es el escenario donde tenemos que poner las cartas y mucha atención. ¿Qué consejo le podríamos dar a la gente? Antes de darle los consejos, voy a terminar con tu pregunta. ¿Quiénes deben más, los hombres o las mujeres? Ah, había quedado pendiente. Había Mira, quedado ya, eso, sí. ya. Como no quería hacer la división ahí, usted ya. No, pero la vamos a hacer igual. Mira, en general se ha visto que las mujeres somos muy buenas pagadoras. No es porque yo sea mujer, digamos, vamos a ser buenas pagadoras, pero en general siempre hay una tendencia, y en los últimos informes también de la Comisión de Mercados Financieros y, ¿no es cierto?, de Equifax, de que ha ido disminuyendo. Las mujeres en forma sostenida han ido disminuyendo y en promedio deben como 1.300.000 pesos. Ya. En cambio, los caballeros, los hombres, van en aumento, en ascenso. ¿Ok? En el mismo periodo en que las mujeres hemos ido disminuyendo nuestro pago, los hombres han ido aumentando el pago y en promedio ellos deben como 2.600.000 por persona. Estamos hablando de el doble, casi. un poquito. O sea, espérame, los hombres nos endeudamos más, Se endeudan más. pero además y ha ido pagan- mejorando la tasa de pago. No, los hombres se endeudan más y han aumentado el no pago. Ah, ya. Y las mujeres se endeudan menos, ya no ha ido aumentando El pago. Ya. El pago. en Ahora, yo no quiero ser defensor del género masculino, ¿ah? Pero el monto de deuda tiene mucho que ver también con Sí. el acceso al crédito. Al crédito. Las mujeres, hay una brecha salarial entre hombres y Enorme. mujeres gigante. Sin duda. Y por lo tanto, Y después de la pandemia ni hablar. por lo tanto ganan menos. Y como ganan menos, te prestan menos. Por eso es que tu monto de deuda es un factor, no es el único, No por es el supuesto. único, sí. Pero tiene mucho que decir también el monto al cual tú puedes acceder con tus ingresos. Perfecto. Me queda un minutito. ¿Algún consejo para el Sí, 2023? ordenarse. Primero, que suena como muy cliché, ordénese, pero hay que ordenarse con las deudas. ¿Eso qué significa? Haga un presupuesto, tome su ingreso, divídalo en una hojita, en un cuaderno y coloque todos sus costos fijos, sus pagos, la luz, el agua, el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y vea si le alcanza. Porque hoy en día, lamentablemente, lo que se nos viene, como decías tú, Michael, para el 2023 es una recesión que está en ciernes, por lo tanto vienen despidos para las personas. Lamentablemente tenemos una situación mundial de inestabilidad, tenemos una Claro. guerra, Ucrania-Rusia, tenemos un Corea del Norte, Corea del Sur que están ahí, En Japón constante en constante tensión últimamente conflicto. bastante mayor. Por lo tanto, tampoco tenemos muy claro cómo se viene la inflación. Tenemos inflación de 2 dígitos, pero si miramos a Europa, Europa también tiene inflación de 2 dígitos y se le viene muy complicado a Europa y nosotros somos como el espejo de lo que es el área norte en general del mundo. Entonces yo creo que hay que ordenarse,
hay que hacer el listado con los gastos que uno tiene. Si se tiene que endeudar, siempre piense que de lo que le queda, endeúdese solo el 40%. Esa es su capacidad para endeudarse. Y si no, bueno, hay que apretarse el cinturón para lo que nos viene. Así es, bueno, no es para preocuparnos, es para ocuparnos de la realidad que viene. Ana María, muchas gracias por estar esta jornada con nosotros. Mario, un abrazo grande. Gracias por acceder a conversar con toda la gente. Ya les recuerdo, Hugo Higgins en Twitter, en Instagram también, para que sigan, por supuesto, conversando con nosotros. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial muy breve y a la vuelta, atención, seguimos con crisis, esta vez la crisis hídrica en nuestro país. La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años. La UBO evoluciona posicionándose en los mejores rankings nacionales e internacionales, aportando al desarrollo del país a través de sus facultades y centros de investigación. Centrándose en la formación integral de sus estudiantes con un fuerte sello en la internacionalización, vinculación con el medio y comprometidos con el medio ambiente. Ven y evoluciona junto a la UBO, adscrita a gratuidad y acreditada por 4 años. Admisión 2023. UBO, Evolución Universitaria. Y ya estamos de regreso en Hubo Transformación Global, hablando justamente de los problemas que a ti te importan en tu casa. Y de crisis en crisis vamos a tener que seguir porque justamente hay un tema. No sé si ustedes últimamente en su casa han escuchado que hoy este fue el año más seco. Estamos cumpliendo el año más seco nuevamente. Bueno, el 2021 cerró como uno de los años más secos de la historia de nuestro país y queremos hablar de eso, de la crisis hídrica que estamos viviendo. ¿Hay retroceso? ¿Llegó para quedarse, como dicen muchos? Eso lo conversamos hoy día con dos tremendos expertos. A mi derecha tengo al doctor en hidrología, investigador del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Ecosistemas Hídricos, Javier Urrutia. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Oye, vamos a hablar del estudio de crisis hídrica que se hizo justamente en la Universidad Bernardo Higgins también, que hay harto material ahí para conversar. Y a mi izquierda tengo a un hombre que estoy seguro que todos ustedes adoran en su casa, lo conocen muchísimo. Él es meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Oye, gracias a ustedes por estar, por querer compartir este ratito, además de un tema que es tremendamente importante, de esta crisis hídrica. Quiero partir contigo, Javier. ¿Cómo se define la crisis hídrica? ¿Qué significa? Porque de repente somos muy buenos para repetir conceptos que a veces la gente no entendemos de manera tan simple. Mire, la crisis hídrica, como se entiende, es una crisis del agua, ¿no? Y la crisis del agua se manifiesta en diversas esferas de la sociedad, del ambiente en general. Nosotros en particular me gustaría definir también la crisis hídrica como la falta o la escasez de aguas subterráneas, es decir, la agua que no podemos ver, que están abajo. ¿Ya? Porque esas aguas también son dinámicas, también se mueven y también están afectadas por lo que está viviendo en la parte superficial, que nosotros podemos sentir, podemos ver, pero que a veces no conectamos lo que está superficial con lo subterráneo. Entonces también hay una crisis muy fuerte ahí y que tarda mucho más en recuperarse que la parte superficial. Entonces eso también añade una esfera más a la crisis hídrica, que es la escasez de agua. Básicamente. Estamos de una crisis además que distintos estudios hablan, ya se viene arrastrando durante 15 años, no es algo como de hoy día. Eduardo, mucha gente, y de repente uno lo conversa y dice, oye, este invierno llovió harto, como que ya, listo, estamos. Se superó esta crisis hídrica, ya cayó harta agüita, porque de hecho hemos enfrentado inviernos lluviosos últimamente, un poquito desde la pandemia, han estado un poco más potentes que antes. ¿Es suficiente o estamos hablando de un problema que ya no tiene retroceso? A ver, es que aquí hay otro problema que viene atrás y en el fondo también tiene que ver, como bien decías tú, también tiene que ver con la administración del agua. O sea, probablemente lo que tenemos podría ser suficiente, pero está mal administrado. A pesar de que estamos en sequía, porque tenemos una sequía meteorológica y además tenemos escasez hídrica. Y son dos conceptos totalmente distintos. La sequía meteorológica es la disminución de la disponibilidad de agua de la atmósfera. En el fondo disminuye la lluvia, ¿ya? Pero la escasez hídrica está relacionada con la explotación y la utilización del agua. Fíjate que con los niveles de agua que tenemos, que han sido bajísimos, el año pasado fue uno de los años más bajos de la historia, creo que es el segundo más o el tercero más bajo de la historia desde que hay registro, digamos, netamente hablemos de la zona central, sí pudimos pasarlo.
pero ¿a través de qué? Ocupando aguas del subsuelo, ¿cierto? Buscando alguna forma. Entonces, hoy día el agua está siendo mal administrada. Ese es el principal problema que tenemos hoy con respecto a la escasez. O sea, más que la falta de lluvia, podríamos Más que la decir falta de que lluvia, el tema principal a atacar, a enfocarse y que podría llegar a cambiar, tiene que ver con la administración del agua. Exacto, porque resulta que este año fue muy particular. Si bien es cierto, el 2019 y el 2020 fueron 2 años tremendamente secos, este año volvimos a una realidad, digamos, en comparación con esos 2 años, y como llevamos 13 años de sequía, en el fondo estamos acostumbrándonos a encontrarnos con menos cantidad de agua. Por lo tanto, que tengamos 4 o 5 eventos más en una temporada, nos da la sensación de que terminó. Pero si vemos los datos, en este momento en Santiago tenemos un déficit de 43% y que si no llueve más, vamos a quedar con un déficit de casi 50%. O sea, llueve la mitad de lo que debiese llover. Claro. Seguimos estando bajo el promedio de precipitación. Pero el tema, vuelvo al énfasis de esto. ¿Cómo ese 50% de agua yo lo puedo administrar? ¿Y por qué me refiero en especial a este año? Porque a diferencia de los años anteriores, este año la diferencia está entre lo que llovió en el valle versus lo que cayó en la cordillera. Porque cayó más nieve en la cordillera que los años anteriores. O sea, fue mejor este año nivométricamente hablando que pluviométricamente hablando en el valle. Y esa diferencia no está muy estudiada porque no hay estaciones meteorológicas viendo lo que sucede cordillera al interior, porque no hay forma de mantener equipos tan grandes. O sea, hay ciertas referencias, pero este año lo que más llama la atención es que tenemos mayor disponibilidad de agua. De hecho, la Dirección General de Agua habló sobre la disponibilidad de agua para todo el año y estamos dentro de lo normal. Tenemos agua suficiente para poder pasar esta temporada. Pero con el calentamiento global, el cambio climático, nos vamos a encontrar menor disponibilidad de agua, por lo tanto también depende de nosotros aprender a administrar el poco recurso que tenemos. Por ejemplo, lo que sucede en Israel. Israel es un país que tiene muy poca disponibilidad de agua, pero reutiliza el agua de una manera tan eficiente, ellos prácticamente usan el 90% de agua o utilizan el 90% de agua, nosotros perdemos el 90% del agua. O sea, cosas tan simples como ir a la ducha, personas que se duchan, no sé, por 20 minutos, Claro. 30 minutos. O Con el agua corriendo todo el rato. el agua corriente. Regar, todavía se riega por inundación. O sea, ¿para qué? O sea, hay conceptos, hay cosas que se pueden hacer, o estar llenando piscinas a cada rato. No sé si será Es necesario. importante lo que tú hablas de la reutilización del agua, porque es un concepto, Javier, que siento todavía está muy en pañales en nuestro país. Mientras le recuerdo a la gente que puede escribirnos en las redes sociales Hugo Higgins, en Twitter y también en Instagram para que nos empiecen a seguir. Me pasaba yo, por ejemplo, hace un tiempo, poquito tiempo también, yo no soy ejemplo para nada acá, pero hace poco tiempo y dije, ¿sabes qué? El agua de la cocción de las verduras no la tengo por qué botar, mejor la reutilizo y con esa misma agua puedo regar las plantas. Y aprovecho esa agua y gano en el fondo vitaminas y minerales. Cuando lo conté esto, un grupo de personas me decían, no, pero qué lata. Qué lata, porque tenés que esperar que se enfríe el agua, no podés regar la planta con el agua caliente, o sea, es todo un proceso. Yo el día que me quiten el agua, ahí voy a empezar a racionalizar. Un poco eso siento que es la mentalidad de la mayoría. Hay gente que obviamente va en contra de esa corriente, pero nos falta cultura a nosotros como país en ese concepto, como que todavía no nos asustamos realmente con el tema. Yo creo que en parte sí, porque con lo que decía muy bien él, todavía no sentimos la falta de agua. Claro. Es decir, tuvimos se un hablaba de periodo racionamiento este año, después se dijo, no va a haber racionamiento y chao, y volvimos a todo las duchas claro, largas. y todo Claro. sigue tal cual, según la planificación, pero el problema sigue ahí. El problema está ahí. La falta de agua está ahí. Entonces debería haber, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo, haber planificación, ¿no es cierto?, la gestión del agua, como bien decía, es esencial. O sea, la gestión es muy importante y dentro de eso está la reutilización. Israel, como decía él, es un ejemplo, porque reutilizan el agua en riego, en agricultura, en todo orden de cosas, de industria, hacen procesos del agua. Ya usan agua desalinizada, etc. Hay una serie de procesos que ellos utilizan que están en el inconsciente ya. En cambio aquí es como que nos dijeron, miren, no hay más problemas del agua, o sea, no racionalizamos el agua, no hay más problemas, pero el tema está ahí todavía. Sí, siendo que hay sectores de nuestro país que efectivamente no es llegar y abrir la llave para poder lavarte las manos. Un problema, Eduardo, que además quedó destapado mediáticamente más aún en el tema de la pandemia, que el consejo era como lávate las manos cada cierto rato, es como, compadre, hay zonas de nuestro país que no se pueden lavar las manos cada vez que quieren. ¿A qué lo atribuyes tú un poco? ¿Tiene que ver con
mal manejo de crisis desde las autoridades con este tema de querer decir, ¿sabes qué? Ya salvamos este año, no vamos a hacer racionamiento como se había pensado, pero ya se está hablando de que el 2023 sí podríamos tener racionamiento de agua. Nos falta a nosotros como ciudadanos. ¿Cómo lo veis tú en el pulso del día a día? ¿Sabes qué? Pasa por dos cosas y lo conversamos, tuvimos una conversación muy interesante. Es que llegaron temprano hoy día, le agradecemos que hayan esperado. Por eso, entonces, una de las cosas que compartimos en cuanto a lo que estábamos conversando es que aquí hay una falta de empatía también hacia el resto. Porque yo tengo agua, entonces yo pongo una piscina. Claro. No importa que aguas abajo no tengan. O sea, si yo quiero, no sé, estoy cerca de un río, entonces voy a colocar muchos árboles, voy a llenar de pasto que... Sin preocuparse que hay árboles que no son necesarios, pero hay árboles que gastan más agua que otros, por ejemplo. El pasto mismo es muy bonito, pero el pasto gasta una cantidad de agua increíble. Claro. O sea, vean alguna vez cómo se riega una cancha de fútbol para que sea más coloquial o más común. Botan mucha agua. ¿Y con qué lo riegan? Generalmente lo riegan con agua potable. Ahora, igual hay canales subterráneos que yo he visto, pero aún así se necesita mucha agua para ciertos procesos y nosotros tenemos todavía el problema de la cultura de no pensar en mañana. No estamos teniendo el cuidado de pensar que, mira, y aquí te quiero conectar con esta idea que conversamos delante. Nos tenemos el cuidado de, si voy a hacer el juego de un limón. Si yo tomo un limón, por ejemplo, si yo tengo la disponibilidad de agua que tengo es el limón. Yo exprimo mi limón, ¿cierto? Pero no estoy pensando que no tengo más limones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que están pensando? Nos quedamos sin limones. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nos quedamos sin agua. ¿Qué es lo que hacemos? Escarbemos, pues hay agua subterránea. Y eso es lo que te quería conversar, porque justamente sabemos medianamente qué es lo que está pasando arriba. Estamos en déficit de precipitaciones. Pero ¿de dónde estamos extrayendo? ¿Tenemos recursos suficientes? Y ahí tenemos desde mi punto de vista que te comentaba recién, estoy totalmente sin información porque desconozco qué es lo que tenemos abajo. ¿Estamos ya sobreexplotando el acuífero? Sí, hay ciertas zonas que tienen descensos de 40 a 50 metros, que el acuífero es como tú tienes una caja de arena ¿ya? Y la llenas con agua, que está todos los poros de la arena totalmente llenos de agua. Ya, ese es un acuífero. Entonces, el nivel donde está completamente lleno de agua, si tú colocas un pozo o una pajilla y sacas el agua de ese, el nivel va a disminuir. Entonces, en Chacabuco, por ejemplo, son cerca de 45 a 50 metros de descenso y eso es netamente un problema de gestión, un problema de extracción de agua. No es tanto por la sequía, sino que un tema de gestión, claro, de que se extrae más y el acuífero, por lo tanto, responde. Entonces, ahí está el verdadero problema, porque esas aguas responden distinto a las aguas superficiales, son más lentas, fluyen de forma más lenta en esta caja de arena en el subsuelo que nosotros no podemos ver. Entonces, claro que hay otro problema en la parte subterránea, porque usualmente dicen ya vamos a excavar, por ejemplo, Agua Andinas puso 300 metros. Claro, a mayor profundidad se van a encontrar más agua, pero ¿qué pasa con las zonas más, o las personas que tienen pocitos más someros de 6 metros, 7 metros? Se les seca el pozo. Se quedan sin nada. Se les seca el pozo. Ya, pero mira, quiero conectar lo que estamos hablando acá con lo que comentaba Eduardo también hace un rato, que tenía que ver con la responsabilidad individual de las personas, ¿cierto? Con esto de ser poco más o menos consciente, con que si yo tengo agua me da lo mismo la empatía. Pero también pasa, y a lo mejor a la gente le puede pasar en la casa, que dice, ya, a ver, ¿por qué yo tengo que hacerme solo yo responsable de una realidad mientras las grandes empresas les da lo mismo, o esa sensación da, ¿cierto? Mientras están sacando, no sé, antes cuando uno era chico, uno estaba acostumbrado a que las colecciones de ropa, la moda, era una por temporada. Hoy día las grandes casas comerciales sacan colecciones nuevas cada 2 semanas, donde una polera te gastáis no sé cuántos litros de agua, un jeans para qué hablar, ¿cierto? Ustedes se manejan mucho mejor que yo en la cifra. Entonces, creo que hay una sensación en la gente que se puede mezclar con poca empatía, pero también con decir, oye, si yo apago la ducha mientras me estoy jabonando, voy a ayudar, voy a cambiar esta realidad, versus estas grandes empresas que les da lo mismo meterse por el bolsillo al pequeño campesino que quiere regar sus lechugas y sus zanahorias porque ellos están sobreexplotando todo esto. ¿Hay como una sensación así o no? ¿También sirve esa ayuda chiquitita que haga la gente? ¿Respondes tú o respondo yo? No, tú. Los dos. Bueno, es que desde mi punto de vista sí sirve. Sí sirve porque resulta que hoy día todo cuenta, todo sirve. Mira,
A lo mejor no vamos a ver mañana el resultado, pero ¿qué pasa si yo en mi casa empiezo a ahorrar agua? Empiezo a gestionar de forma distinta las compras del supermercado. Por ejemplo, menos plástico, empezar a ser más verde, pero en el sentido correcto. Esto no es el sentido político que muchos se quieren aprovechar. Estoy hablando bien en serio. Tú decís como a partir de su entorno. A partir del entorno personal. Del entorno personal. ¿Qué es lo que voy a provocar yo? Que mi gente, mis próximos, van a decir, qué bueno lo que estás haciendo, qué interesante lo que estás haciendo. O mis hijos van a decir, o van a crecer sabiendo que este es un modelo o una forma de vivir que es correcta. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es provocar un cambio de paradigma. Y hacer eso, por Dios que es difícil. Porque, mira, lo voy a decir de una forma súper sencilla. O sea, eso no es de un día para otro. Mira, solamente te voy a decir, Chile, desgraciadamente, vive pegado en el pasado. No es posible que en política todavía estemos hablando de Allende y Pinochet. Han pasado 40 años. Seguimos pegados. No hay una evolución. Y eso mismo demuestra que socialmente tampoco hemos evolucionado. Tenemos teléfonos celulares, tenemos autos 0 kilómetros, pero socialmente seguimos siendo lo mismo. Entonces, cambiar ese concepto que viene histórico, porque no es una cuestión de hace 40 años atrás, viene de mucho antes. Entonces, poder cambiar nuestro paradigma, nuestra forma de ver el mundo, o nuestra forma de ver nuestro entorno, es lo que nos está complicando también a dar el paso. Esa es por lo menos mi forma de verlo. Ya, Eduardo dice que sirve, ¿ya? Sí, y ese mensaje es sirve. importante para la gente. ¿Es suficiente? Buena pregunta, y mira, si es suficiente o no, yo creo que yo comparto lo de Eduardo, o sea, es el cambio que tú tienes, porque si tú comparas números, evidentemente lo que te gasta una actividad agrícola es mucho mayor a la ducha, ¿ah? En términos de números. Claro. Pero el cambio de paradigma, el cambio de pensamiento que tú tienes de cuidar algo que es de todos y para todos, es algo súper importante y súper difícil, porque si tú miras, por ejemplo... Que puede ser efectivo en el tiempo para Claro, las nuevas generaciones. Que tengan más conciencia del agua, que es un recurso muy valioso y cada vez menor, ¿me entiendes? A lo mejor, como decía él, no ahora, pero sí a futuro van a tener más conciencia del agua, de que es un fenómeno, es algo muy preciado y muy escaso, se va a volver muy escaso. Por ejemplo, Israel, ellos daban como muchas propagandas o de estos comerciales en donde mencionaban la sequía y la importancia de ducharse de forma corta. Entonces eso te indica que efectivamente ellos también estaban apuntando a un cambio de mentalidad, porque... Pero ¿estamos a tiempo de que esa mentalidad cambie? Aquí digo yo, no se trata de ser tan fatalista, pero de repente hay ciertas crisis que a ver, los cambios se dan no en esta generación, probablemente se va a dar en la siguiente, en la subsiguiente. ¿Tenemos ese tiempo para esperar? Yo creo que estamos cada vez con menos tiempo, porque... Estamos contra reloj. Sí, yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Por una serie de señales que se te da. Uno, que todos los días te dicen que estamos superando, y ahí el experto, récord de temperaturas, cambio climático. O sea, estamos para superar récord. Y segundo, cada vez el agua es menor. Cada vez, tanto el agua superficial, ¿no es cierto? Se está atento al embalse del yeso, las aguas subterráneas cada vez son menores, entonces se tiene que generar ahora el cambio de paradigma, de pensamiento y de gestión. Perfecto. Sí. Quiero hablar de eso de los 40 grados que nos hablaba un poco Javier, porque se ha dicho que ya este verano, 40 grados va a ser como la media que vamos a tener en temperatura. Se habla de que nos estamos transformando en un país más tropical también. Bueno, todo eso lo vamos a seguir conversando acá en Hubo Transformación Global, pero antes, nuestra amiga María Paz Latorre, periodista de Hubo, salió a la calle, como lo hace de todos los capítulos, a consultarle a la gente cuál es su inquietud. Pongan atención, esta es la pregunta. Sin duda alguna, la sequía es un tema que nos acongoja a nivel país. Y aprovechando nuestro panel experto, vamos a tratar de aclarar algunas dudas y consultas de los chilenos. Hola, soy Maite Fechi y mi pregunta es, ¿qué tan probable es que en este verano racionen el agua? Ya estamos de regreso con la pregunta que nos trajo María Paz Latorre. La pregunta era, ¿qué tan probable es que haya racionamiento de agua potable el verano del 2023? Algo que yo lo comentaba, se habló mucho para el 2022, finalmente no existió, y a nivel de rumor, de mito, no sé, el correo de las brujas, andaba sonando esa hipótesis de que podríamos tener racionamiento. ¿Hay alguna idea ya a esta altura? Lo más probable, no va a haber razonamiento de agua por ¿Ya? la DGA, que sacó un documento que dijo que no iba a haber razonamientos de agua.
Qué alivio eso. Sí, sí, la verdad es que sí, porque ahora estamos viviendo como en un periodo de incertidumbre, incluso del agua, que es un fundamento es algo tan valioso y de incertidumbre, ¿me entiendes? Entonces, decir ahora, imagínense, es un alivio escuchar que no hay razonamiento, es como para llamar a la acción. Es un alivio, pero claro, para llamar a la acción de que la gente lo cuide más. Eduardo, esto de no tener racionamiento el verano del 2023 tiene que ver con el efecto que yo te hablaba al principio de que llovió harto este invierno, de lo que tú nos hablabas de la cantidad de nieve caída. Es sobre todo el segundo punto, es la ¿Ya? cantidad de nieve que cayó esta temporada, que cayó mucho más nieve de los años anteriores. A pesar de que... O sea, este frío de invierno nos sirvió. No sirvió. Es que eso es lo que más necesitamos. Necesitamos inviernos con mucho frío para que se mantenga esta nieve. Entonces ahora la nieve que empieza a derretir empieza a generar el aumento de los caudales. De hecho, el mayor caudal se da siempre en enero, finales de la primavera, en enero cuando tenemos ya toda la nieve derretida. Después ya hacia febrero, marzo ya empieza a bajar un poquito el caudal porque ya las nieves han ido derritiéndose. Pero piensa en la Araucanía, el Leuquimay, las imágenes que habíamos visto de esta cantidad de nieve que cayó, también nosotros en la cordillera, y al menos lo que muestran las imágenes satelitales, y concuerda con lo que dijo la DGA, es que la cantidad de nieve visto por satélite es mucho mayor a los años anteriores. Me quiero quedar con lo que tú decías. Necesitamos entonces inviernos reales, como cuando uno era chico. Y hay un gran comentario que se está repitiendo mucho, que de alguna forma, no sé si es mito o realidad, acá tú eres el experto en ese tema, que nos estamos transformando en un país un poquito más tropical. Como que el clima está siendo más tropical. ¿Es real eso? A ver. Porque hay ir en contra de este invierno a la antigua. Sí, pero fíjate que hablar de clima tropical, yo creo que tratamos de buscarlo por la parte coloquial de lluvia con temperaturas. Como de la caricatura de lo tropical. Exactamente. Mira, tanto como llegar a lo tropical, no lo veo todavía. Lo que sí estamos viendo un aumento de la temperatura y por lo tanto hemos tenido eventos de precipitaciones por otros fenómenos que no necesariamente son los sistemas frontales que estamos acostumbrados a pronosticar, sino que bajas segregadas que están apareciendo con mayor recurrencia, y esas bajas segregadas ya no responden con la diferencia de la masa de aire frío. Un sistema frontal es una zona que divide una masa de aire muy caliente o digamos tibia con una masa de aire fría, y el choque entre estas dos masas, el efecto es la lluvia, ¿ya? O el sistema frontal. Entonces estas bajas segregadas, que son aire frío que queda rotando, que se activan cuando chocan con la cordillera, este tipo de sistemas no respetan al aire frío, pueden ocurrir en verano. Por ejemplo, hace 2 veranos atrás, en pleno enero, tuvimos en Santiago una lluvia de 40 milímetros. E incluso generó el aluvión de San José de Maipo. Claro. Bueno, también estaba metida una baja segregada. Primero pasó un sistema frontal anormal que dejó la primera lluvia, que dejó como 20 milímetros, y el segundo día tormenta eléctrica con granizo y generó el aluvión. Bueno, esas bajas segregadas son las que están pasando y las que nos están provocando cortes de agua. Hace como el 2015 creo que tuvimos un corte de agua 3 días acá en Santiago, que nos está provocando posibilidad de aluviones, que son las que generan las tormentas, las lluvias de la cordillera. Y esas precipitaciones son las peligrosas en el sentido de que nos puede provocar algún deslizamiento de tierra, aceleración del deshielo. Por lo tanto, el aumento de temperatura sí se está dando en ciertos lugares. No tanto así como lo están anunciando. Hay una tasa de aumento de temperatura que es real y no necesariamente todos los años tiene que aumentar la temperatura. Hay años que va a subir, años que va a bajar. Va a subir, pero en promedio de temperatura tiende al alza y es mucho más fuerte la cordillera. Por eso es que lo que se espera es que la isotermia cero tiende a subir, menor recurso de nieve, y también al aumentar la temperatura la nieve se va a derretir más rápido. Claro. Entonces tenemos ese problema. Y entonces esta cuestión la podemos llevar al caso de las precipitaciones ya hacia el verano, que además nos podía provocar quizás cambio en los ciclos de las precipitaciones. Antiguamente en el colegio nosotros veíamos una gráfica de casi una campana de supermercado. En el verano muy poco, llovía en el invierno, después bajaba hacia diciembre. Enero bajo, en el invierno julio, junio, agosto, muy alto y después bajaba otra vez. Ahora es una cosa así, desordenada. O sea, 40 milímetros en el verano, julio a veces no llueve, junio llueve muy poco, agosto llueve de más. El patrón está súper desordenado. Entonces, eso sí nos puede provocar que tengamos un desorden, y ese desorden de precipitación nos puede traer efectos porque ya la lluvia nos estaría
concentrando principalmente en invierno. Oye, me quiero quedar con el mensaje de Javier y de Eduardo de que hay que cuidar justamente el recurso del agua, ser un poquito más empático, no solamente con nuestro entorno más cercano, sino que con toda la comunidad, ya que vivimos en un sistema en el que todos necesitamos de todos. Javier, Eduardo, muchas gracias por estar en esta jornada acá en Hubo Transformación Global, donde queremos responder y en torno conversar a las dudas que tiene la gente en la casa. De ustedes también nos despedimos y nos reencontramos, ya lo saben, el próximo domingo a las 20 horas por las pantallas de Vive, con repetición del capítulo los sábados a las 18 horas. Que estén muy bien, que descansen.